noche en la Info TV. Analizaremos el fenómeno del periodismo de espectáculo en el Perú y evaluaremos también detalles del programa Magali TV, La Firme. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí no me tiene falso. En un rato te busco, hoy tu curruco, yeah, no hay nadie como tú. Buenas noches a todo el público limeño. Bienvenidos. Esto es La Info TV y esta es su conductora, presentadora, directora periodística, productora, ¿qué más? Amarillista profesional. Hoy tocaremos un tema muy importante. Así es, el periodismo de espectáculo. Para ello, mi equipo de producción analizó el programa de mi querida amiga Magali Medina, una influyente figura de la televisión peruana, que se hizo conocida por sus constantes ampais a famosos. Desde pequeña, Magali mostró afición por la poesía y la declamación. Ella demostró estas habilidades en el Colegio Nacional Mercedes Indaochea, en Huacho, Perú, que fue escenario de muchas actuaciones. En 1980, su interés por las letras evolucionó en un llamado para dedicarse al periodismo. Medina inició en la televisión participando en el programa de debates Fuego Cruzado en los 90, pero sus directas y sinceras opiniones la popularizaron con el paso del tiempo. Hoy en día, ella conduce Magali TV, La Firme, y se declara una profesional del periodismo de espectáculo. A ver cuándo salimos a tomar algo, amiga. Muy bien, me informan que tenemos a nuestra entrevistadora en vivo para la investigación. Adelante, Noema. Así es, Natalie. Hoy vamos a averiguar qué piensan los peruanos sobre Magali Medina. Ahorita estamos a las afueras del estudio de Magali TV, La Firme. Estamos en busca de transeúntes para que nos compartan su opinión con respecto al periodismo de espectáculo. Seguiré informando, estén atentos. Antes de continuar, debemos aclarar algunos conceptos básicos. Primero, el periodismo tiene como objetivo principal la obtención, el tratamiento y la difusión de información verídica a través de medios de comunicación. La labor de los periodistas se basa en brindar información de manera ética, priorizando a la humanidad antes que el regocijarse en las desgracias ajenas, o por otro lado, apelar a lo emocional. A esta última conducta se le conoce como sensacionalismo, un intento desesperado por evocar determinadas respuestas, obviando lo fáctico y el sentido de responsabilidad social. Según el autor español José Cela, un periodista de verdad debería callar antes de deformar. Sin embargo, eso no es precisamente lo que pasa en el siglo XXI. Hoy, el bombardeo incesante de información a manos de la tecnología es tan común como una piñata en una matiné. A su lado, camina el fenómeno de la posverdad, que de acuerdo con el diccionario de Oxford, se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Es evidente entonces que la comunicación se ha visto afectada por esto. Y de hecho, los días no están completos sin que uno se tope con un titular amarillista, una publicación viral y en general desinformación propagada deliberadamente. El periodismo de espectáculos se enfoca en transmitir información de índole cultural, ya sea arte, cine, teatro, etc. Pero, para ser honestos, esto está muy alejado de la realidad. Los programas de espectáculos peruanos están más bien dirigidos hacia el llamado periodismo rosa, una nueva vertiente del periodismo de opinión que busca criticar la vida de las figuras públicas. Este subgénero periodístico tiene como antecesor más antiguo la mismísima crucifixión de Jesús, con los fariseos en Israel, llamada opinología, donde estos interfieren en el juicio de los órganos legales, inventando mentiras y causando el escándalo. Este tipo de chismes o de intrusión en la vida privada de los famosos tiene la mera función de entretener. La prensa espectacular saca a relucir los escándalos de la farándula, una labor ampliamente aceptada por los televidentes,
quienes esperan ansiosos el nuevo Ampay. Es así como el periodismo de espectáculo pasa a ser sinónimo de lo escandaloso, para dejar de lado la investigación de fuentes y la credibilidad, por seguir las redes sociales de los famosos, escarbar en sus más oscuros secretos y sacar una noticia antes que el resto, solo para ganar rating. A lo largo de la historia del periodismo, los términos cultura y espectáculo siempre han estado relacionados íntimamente. Con el avance de las tecnologías, ambos tomaron rutas distintas, teniendo por un lado el periodismo cultural y por el otro el de espectáculo. Este hecho se acentuó con la aparición de diarios populares, la prensa amarillista y la creciente influencia del cine y la televisión. Se desarrollaron en torno al infoentretenimiento, es decir, presentar los hechos de manera superficial, con un lenguaje coloquial y un estilo informal. Otro de los factores que contribuye a este fenómeno es el desarrollo del llamado Star System, término que ha sido asociado a las estrellas de la televisión y el cine. Se interesa en la vida íntima de los actores, divas, socialites y personajes públicos, en un ámbito donde circulan los chismes con la primicia de que estos llevan una vida muy diferente a las de su público, y los perciben como héroes inalcanzables. Es así como el aspecto cultural de espectáculo es reemplazado por el de entretenimiento y surgen términos como sociedad del espectáculo o sociedad light. Entonces, después de todo el proceso que involucró la transformación del espectáculo, nos queda claro que se trata de programas de contenido de índole popular, los cuales llaman al entorno de la farándula Chollywood, neologismo que une los términos cholo y Hollywood. Magali TV fue el primer programa de televisión en dedicarse a la prensa de espectáculos. Desde el año 2000, su contenido trataba relaciones amorosas de personajes conocidos, infidelidades y compromisos. Después de que el programa Magali TV finalizara en el 2012, le siguieron otros del mismo corte, como Amor, 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 conducido por la dupla de Rodrigo González, o más conocido como Peluchín, y su compañera Gigi Mitre. Fue así como los programas de espectáculo se fueron desarrollando y expandiendo en la televisión. Actualmente, representan uno de los principales motores de entretenimiento para la mayoría de peruanos y simbolizan un buen negocio dentro del mundo de los medios masivos. El 14 de enero del 2019 regresa el primer programa de espectáculos del Perú, Magali TV, pero esta vez con el lema de La Firme, cuya conductora Magali Medina sigue haciendo de las suyas dentro del mundo farandulero. ¿Qué es lo primero que piensan al oír la palabra Magali Lover? Seguro se imaginan algo como esto. Hola, soy Magali Lover y como podrán notar, no me interesa ningún tipo de tema intelectual, o sea, vivo de los chismes y creo firmemente que Magali Medina es la única periodista peruana que vale la pena. #Viva Magali. Pero en realidad, lucen como toda persona común y corriente que tiene argumentos racionales para defender su gusto por el programa de Magali. Justo hemos encontrado a una ávida espectadora del programa Magali TV, La Firme. Bienvenida a la Info TV, Mayra. Cuéntanos, ¿eres Magali Lover? Ante todo, muy buenos días. Yo soy Mayra, soy contadora y sí, se podría decir que soy Magali Lover. Yo creo que a mí me gusta Magali porque indudablemente es un ícono de la televisión peruana. Quieras o no, sabes quién es y a qué se dedica. Para mí, como para muchas otras personas, representa un aspecto cultural bastante importante. Ese llegar a casa y estar cansado y prender el televisor y ver a una Ampay de Urraca es lo que más me gusta del día. Ya veo. Es interesante el uso de la palabra cultura que comparto en tu respuesta. Seguro ya has experimentado objeciones de este tipo, pero ¿qué opinas de las personas que se refieren al programa de Magali como uno de bajo nivel? Independientemente de tus gustos, dime, ¿estás de acuerdo con ese rótulo? Yo creo que se puede decir que es de bajo nivel, pero eso no tiene nada que ver con que sea malo.
Después de todo, es cultura, ¿no? Claro, cultura popular. Pero cuando tú me dices los que critican a Magali, siempre me imagino a filósofos, intelectuales, literatos, políticos serios, ¿ah? Porque si hablamos de políticos, tenemos que hablar desde políticos tinterillos hasta políticos serios. Entonces, ¿quiénes son de ese grupo que critica a Magali? ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué derecho tienen de hacerlo? Yo pienso que los que la critican tienen que saber qué hace, tienen que conocerla y empaparse del contenido. En esa línea podemos decir que los que la critican son los que consumen su programa. Entonces yo diría que ellos, en vez de ser detractores, son Magali lovers. Comprendo perfectamente, pero hay espectadores que dicen que es un programa de baja calidad por la manera en cómo se presenta la información. El entretenimiento es su propio campo, lo sé, pero existen ciertas pautas universales. ¿Consideras que Magali sigue la línea de lo ético? Ahí sí me agarraste. Yo creo que en ese aspecto sí podemos decir que es de baja calidad y por lo tanto un mal programa. Sin embargo, tú puedes ver un show sin idolatrar al que lo conduce, ¿verdad? Separar la obra del autor. Pero por supuesto. En ese sentido, ¿considerarías el programa de Magali como un placer culposo? Después de todo, no siempre consumimos contenido que sea específicamente de buena calidad. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta Magali, pero la veo porque me entretiene. Es más, ya le agarré cariño y no creo que pueda dejar de verla. Sí, claro, me parece importantísimo empaparte de todos los temas, porque quieras o no, el mundo ahora lo lideran los artistas. Bueno, no tanto así, sino que la mitad es farándula y la mitad son políticos. Sobre eso, ¿desde cuándo eres su espectadora? Espectadora continua creo que hace 12, 13 años. ¿Y te acuerdas cuando Magali fue a la cárcel? Uy, sí, claro, pero eso fue un escándalo, un exceso. Habiendo tanta inseguridad en la calle, tanto loco que hay, violaciones, robos... Ay no, qué horror. Eso creo que le pasó a Magali por bocona más que todo, por difamar. Pero eso no es su culpa, eso sería culpa de sus fuentes. Porque ellos le dijeron que Pablo Guerrero estaba en un lugar con una chica y luego él dijo que no. Ya no me acuerdo, pero pudieron haber hecho que se pague una multa o que no salga del país por 3 años. Tantos métodos que hay, se tenían que meter con Magali. Pero bueno, así es la justicia en el Perú. Claro, es en estos casos en donde se pone en juego el periodismo de espectáculo. Y para terminar, Mayra, ¿qué le dirías a los detractores de Magali Medina? Lo único que les podría decir es que vean lo que les parezca conveniente. Es evidente que el programa de Magali no es para todos, es para cierto público objetivo. Y creo que a eso se debe su acogida. Interesante entrevista, Noema. Las respuestas de la entrevistada dan a entender que para poder criticar algo hay que conocerlo a fondo, pues. Bien es cierto que mi amiga Magali suele recurrir al sensacionalismo o al morbo en ocasiones. Pero ese tipo de contenido es el que disfruta la población, la audiencia. En la sociedad peruana, el periodismo de Magali es considerado informativo, por comunicar, a veces de manera invasiva, la vida privada de las principales figuras públicas. Esto concierne a las de la audiencia, pues muchas veces los escándalos que expone involucran a políticos y autoridades. Algunos suelen calificarla como un programa de baja calidad, pero la entrevistada manifiesta el profesionalismo de Magali al compartir los hechos. Parecería incluso que desea lavarse las manos al decir que Magali no es la pecadora, sino que muestra los pecados. Acá huele un poco de falta de ética, ¿no? Pero obviamente en este programa no tenemos ese problema para nada. Me comunican que debemos ir a un pequeño corte comercial. Ya volvemos. Así es, Natalie, pero antes tenemos unos fragmentos con la entrevista exclusiva con Alonso Rabí do Carmo, un conocido autor, editor,
presentador de Presencia Cultural, docente de la Universidad de Lima y colaborador de numerosas revistas. Díganos, profesor, ¿qué opina usted acerca del periodismo de espectáculo y por qué tiene tanta acogida? Lamentablemente estos programas existen porque hay una audiencia dispuesta a verlos, ¿no? Y a seguirlos. De hecho, hay demanda por todo tipo de información. Hay gente que utiliza los medios para escaparse de su propio infierno, quizá. Y eso explica que existan, creo yo, en parte, ¿no? Estos programas. Como digo, hay gente que busca entretenerse. Eso me parece absolutamente legítimo, no hay por qué quitarle eso a las personas. Pero estos no pueden imponerse como modelos de comunicación. Me parece a mí que el consentimiento del otro es fundamental para penetrar en su vida, el consentimiento. Eso es importante. O sea, ¿qué derecho tenemos nosotros de inmiscuirnos y convertir en información pública eso? Al regresar, tendremos una entrevista con una experta para profundizar en temas como ética y sensacionalismo, ya mencionados por el exitoso y multifacético Rabido Carmo. ¡Ya volvemos! La gana que te tengo, ¿cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Buenas noches, esto es Preguntas Rápidas, el programa concurso favorito de los periodistas. En esta noche tenemos con nosotros a 3 participantes muy especiales. Les presento a la primera participante de la noche, nuestra queridísima Mayra. Como segunda participante tenemos a nuestra estimada Natalie. Y como tercera participante de la noche le damos la bienvenida a nuestra querida Fernanda. Bueno, empecemos con las preguntas. Primera pregunta, ¿qué es la posverdad? Opción A, la distorsión de información que busca manipular la opinión pública. Opción B, una verdad posterior a otra verdad. Opción C, la falta de información en una noticia. Fernanda. Creo que es la opción A. Correcto. Ganas 10 puntos. Ahora quiero que alguna me nombre 3 palabras relacionadas con el periodismo de espectáculo. Mayra. Sensacionalismo, entretenimiento y posverdad. ¡Perfecto! Ganaste 50 puntos por originalidad. Ya se acerca el final, mis queridas zulimeñas. Última pregunta. ¿Qué significa ser un buen periodista? Opción A, crear datos en caso de no encontrar la información necesaria. Opción B, comunicar información verídica, investigando fuentes y pensando en la audiencia como prioridad. Opción C, publicar hechos relevantes que favorezcan a una empresa. ¡Oh! ¡Qué difícil decisión! Las 3 a la vez, pero... escojo a Natalie. La opción B, porque un buen periodista debe verificar y contrastar la información para no romper principios éticos y asegurar la difusión de hechos verdaderos. ¡Perfecto! Lo hiciste muy bien. Y esas fueron las preguntas de hoy. Acompáñenos mañana para más preguntas rápidas. Y recuerde leer a Lipovetsky para el siguiente episodio. Que tengan una gran noche. ¡Nos vemos! No hay un sustituto. Muy bien, regresamos del corte comercial. Estábamos hablando de la opinión de los Magali Lovers con respecto a Magali TV y cómo este programa toma un rol protagónico en el repertorio informativo televisivo al informar sobre la vida de famosos faranduleros,
como de escandalosos políticos. El programa de Magali es objeto de grandes debates, pues hay quienes dicen que es una clara representación de la cultura peruana y la tendencia al goce del chisme. Pero hay otros que afirman que es contenido basura y solo alimenta el morbo a los televidentes, además de utilizar el periodismo como medio para exponer la vida privada de otras personas. Bueno, este tema tiene para rato, pero no la hagamos larga. Hoy tenemos como invitada a una columnista en una magazine de sociología y actualidad, que nos hablará de la ética periodística y la comercialización de medios en Magali TV, La Firme. Vamos contigo, Nuema. Gracias por el pase, Natalie. Hoy estamos con Fernanda, una reconocida experta en temas periodísticos. Bienvenida, Fernanda. Gracias por acompañarnos en esta emisión de la Info TV. Gracias por la invitación, Nuema. Bien, en la primera parte del programa exploraremos lo que simboliza el espectáculo para nosotros los peruanos. Según tu experiencia, dime, cuando hablamos de sensacionalismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, el sensacionalismo, por excelencia, se refiere a aquel momento en el que priman las emociones o la evocación de sentimientos específicos al receptor o espectador. Nosotros tenemos noticias, por ejemplo, si es que se quiere prevenir el contagio de COVID-19. Eso es lo que queremos comunicar. Tenemos la intención de prevenir una enfermedad, un virus. Sin embargo, cuando nos enfocamos en las emociones, un caso sería evocar miedo en la población, ahí tenemos un problema bien grande. Sabemos que de por sí el periodismo no es objetivo, el lenguaje tampoco, pero haciendo una lectura de un nivel más avanzado, yo te pregunto, Nuema, ¿qué clase de periodista priorizaría las emociones por encima de los hechos? Exactamente. Lo que mencionas es una manera excelente de darse cuenta a qué periodista o medio le importa en verdad su audiencia, ¿no? Porque, al fin y al cabo, si buscan que muestres una emoción en específico, caes más en un terreno de manipulación que de ser informado. Concuerdo totalmente. Esto derecho a la información pasa a un segundo plano. Si hablamos en términos mercantiles, las expectativas del consumidor se ven frustradas. ¿Podríamos llamarlo publicidad engañosa? Hasta cierto punto sí. Varios teóricos rechazan tajantemente el paralelo entre periodismo e industria. Sin embargo, yo no lo veo como algo tan alejado. El cliente tiene ciertas expectativas y estas se ven frustradas porque el periodista ha fallado en proporcionar la información que desea. En lo personal, no veo como algo tan irracional referirse al periodismo como una industria. Antes de continuar, tenemos un mensaje de nuestro patrocinador. ¿Alguna vez ha sido engañado por un titular amarillista? ¿Quiere usted identificar una noticia falsa frente a una verdadera? Hoy, solo hoy, con el código Magali Urraca podrá obtener un 25% de descuento en el spray anti-fake news. Así como lo escucha, así como lo oye. 25% menos en el spray anti-fake news. Enviar un SMS al 5553322. Claro. Al respecto, ¿cuál sería el punto de engañar vilmente al lector, espectador u oyente? Quizá no hay una sola razón, pero ¿podríamos hablar de una causa superlativa o tal vez un patrón? Como bien mencionaste, no hay una respuesta única. Depende de una selección de factores que se entremezclan adecuándose a cada situación. Mi primera respuesta sería una agenda. Estos intereses subalternos que empujan las intenciones turbias y que ya habíamos mencionado antes en el tema de sensacionalismo. Podría pensar en la posverdad, este juicio sesgado que tiene una fuerte conexión con el sensacionalismo, e inmediatamente después de esto viene la cuestión de falta de ética. Esta especie de triángulo de las Bermudas, posverdad, sensacionalismo y falta de ética, ¿qué tanto protagonismo tiene en la era posmoderna? Diría que tienen exactamente la misma presencia que un smartphone.
En el siglo XXI se ha normalizado tanto la hipermediatización que ya no hay manera de diferenciar qué es lo que es una noticia fáctica y qué no. De seguro ya lo habías notado, en la misma línea del teléfono. Uno se levanta, agarra el celular casi de manera automática, como si fuera memoria muscular. Uno abre Instagram de manera mecánica, pasan 10 segundos y ya hemos sido bombardeados con información. Incluso hemos interactuado, quizá le hemos dejado un like, un comentario. Todos estos procesos que son típicos de la comunicación se realizan en cuestión de segundos, de manera tan inmediata. Y es que con tantas opciones y en esta época, los especialistas en comunicación de verdad se enfrentan a nuevos retos. Es una constante batalla por quién va a ser el que atrae al lector, quién va a ser el que impacta primero. En este mismo contexto, la veracidad pasa a segundo plano. Es más importante la rentabilidad de la noticia que qué tan verdad es, qué tan fáctico es. Me identifico totalmente con lo que relatas. Y esta gran variedad de información, dime, ¿es positiva o negativa? ¿Podemos clasificarla en una de estas dos categorías? Creo que a este punto de la entrevista ya te acostumbraste a la palabra depende. Claro que puede ser beneficioso, pero por otro lado, como seres humanos, nuestro cerebro demora en procesar una imagen. Y este número ya está establecido. Nuestra memoria de corto plazo tiene una duración de 2 segundos aproximadamente. Entonces, físicamente no podemos ni recibir ni retener tanta información, que es a la que estamos acostumbrados. Realmente creo que no se puede poner en una sola categoría, encasillarlo, debido a esta manera involuntaria en la que filtramos la data, ¿no? La hiperinformación es una realidad. Y el reto de hoy es gestionar los datos que recibimos. Hay que saber cómo tratamos de darle sentido a toda esta oferta informacional que existe, que nos llega. Ahora tenemos la facilidad de tener toda la información al alcance de nuestra mano. Además, esta información es inmediata. Por esto mismo, tenemos que llevarlo más allá de eso. Definitivamente. Hay ventajas y desventajas de la hiperinformación actual. Por un lado, vemos una democratización de la sociedad y por el otro, el deterioro de nuestra habilidad para recibir toda esta data. Este peligro de desinformación, dime, ¿crees que preocupa al buen periodista? Totalmente. En efecto, preocupa al buen periodista. El buen periodista rehúye sin ningún ápice de remordimiento los posibles malentendidos. La idea es comunicar de la manera más clara, más sencilla y más transparente posible. La información malintencionada o la desinformación son cosas que un profesional en este campo realmente no contempla. Entonces, ¿podemos decir que el periodista tiene una suerte de responsabilidad social? Por supuesto que tiene una responsabilidad social. La desinformación, como habremos inferido de la anterior respuesta, es peligrosa. Este oficio le añade un peso especial, porque si el periodista satisface el derecho a la información, entonces tiene una labor bien específica. Los públicos están obteniendo un beneficio, un derecho que está siendo satisfecho por el periodista. Y lo mínimo que se requiere es una adecuada ética laboral, así como la facultad de reconocer un error y disculparse por ello, de asumir las consecuencias de lo que uno dice y hace. En este caso, precisamente en el periodismo de espectáculos, se suelen cubrir esos últimos y yo personalmente veo muy poca autocrítica. Es evidente que no se toma en cuenta el marco ético en el que se puede mover el periodista y finalmente terminan por crear una parodia de un periodista serio. Perfecto. Y para finalizar, me interesa explorar ese ideal de periodista responsable. Entiendo que es vital para el oficio, pero desafortunadamente no siempre sucede así. ¿Qué pasa con el que refugia sus conductas inescrupulosas en la llamada libertad de expresión? Esto pasa, como mencionas, Noema, y le da un mal nombre a la libertad de expresión. Entonces, los comunicadores se enfrentan a esto, a los inescrupulosos que bien mencionabas, que se excusan en una falsa libertad de expresión, porque la realidad es que la libertad tiene sus límites. Porque si hablamos del
puedo hacer lo que quiero sin que me importe el resto, esto ya no es libertad. La responsabilidad tiene estándares altos. Lamentablemente he visto discursos de odio intentando hacerse pasar por humor negro. Y los autores no responden a las críticas, no responden a sus prejuicios y se escudan en la mal llamada libertad de expresión. Tú puedes decir lo que quieras, pero hay que hacerse responsable. También hay que preguntarse si es realmente necesario o si deberíamos optar por esa vía. El que sea un pensamiento propio no lo exime de una responsabilidad. Nuevamente volvemos a los temas que se repiten constantemente, ¿no? La ética. En esa libertad de expresión le quitamos toda responsabilidad y nos cerramos en, bueno, eso es su opinión. Cuando realmente nunca es así, porque no hay comunicación inocente. Y ese solo es su opinión, en realidad, al ser difundido en los medios masivos, termina causando un daño. Pero nuestra oreja, que es feíto, orejón, ¿no? O sea, es el antigalán. A un lado tienes a Ricolás, no solo con su guapura y su apellidazo, porque es vice, ¿no? Es vice. Sino a la orejita, ¿no? De origen humilde, feíto, orejón. No es el típico galán. Imagínate, entre Ricolás y esto lo pones y las mujeres que eligen, Ricolás. Al promover un discurso de odio, estamos incitando la violencia, normalizando problemas estructurales y perpetuando el círculo vicioso de las afecciones sociales. No podemos decir que es solo una opinión. Esto jamás es así. Y porque especialmente, no solo como periodistas, sino como adultos, como ciudadanos, ya deberíamos estar calificados para pensar antes de hablar, de ser seres racionales. No puedo estar más de acuerdo contigo. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de la Info TV. Fernanda, realmente fue un gusto conversar contigo. Gracias por la invitación, Noema, nuevamente, y por un diálogo tan enriquecedor. De nada, el gusto fue mío. Bien, después de esta gran entrevista en la que tocamos temas de responsabilidad social, sensacionalismo y el perfil del buen periodista, parece que el público ha estado muy atento, ¿verdad? Muy bien, los felicito. Así que, ¿qué mejor que darle el pase a nuestra periodista favorita para que comparta una reflexión? Natalie, estamos contigo. Gracias, Noema. El punto de la responsabilidad me pareció especialmente importante, porque más que una memoria, creo que sirvió como recordatorio. Para los que ejercemos el oficio, la ética periodística es fundamental. Yo, por ejemplo, jamás me rebajaría a hacer ampais a celebridades de Chollywood. Esos que se trepan a los árboles con una cámara en mano. Hacen un circo del oficio, mendigando por cualquier detalle íntimo. No. Lo siento, queridos, pero eso no va. Ni siquiera creo que deberían considerarse periodistas, porque sin ética de trabajo, por favor, ¿de qué profesional estamos hablando? Pero bueno, supongo que también hay algunos que critican nuestro programa. No faltará aquel ilustre que asegura que el entretenimiento es un virus y que la televisión es su causa. Para eso solo hay un remedio, solo hay una cura, y se llama Ubicatex. No estamos en el siglo pasado, querido. La cultura se ha democratizado y su única fuente ya no son los museos. Pero bueno, lo que sí queda claro del programa de hoy es que el periodismo de espectáculo ha cambiado la visión de la prensa peruana y nos adentra a un mundo de hechos con intencionalidad de entretenimiento e información. Bueno, eso fue todo por hoy. Cuídense mucho e infórmense.